que Él ha hecho para cada uno de nosotros y queremos darle gracias, honra y gloria, inicialmente pues a través de la lectura de su palabra. Sean todos bienvenidos en este día a este servicio virtual donde el Señor en su misericordia y gracia nos permite una vez más conectarnos allí donde están en sus hogares o en sus trabajos, con sus familias o solos. Queremos leer la palabra y quiero invitarle a que vaya conmigo al libro de Salmos, capítulo 146, Salmo 146, que dice así: alabanza por la justicia de Dios. Dice el salmista: alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confíes en los príncipes ni en el Hijo de Hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Aleluya. El cual hizo los cielos y la tierra, y el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos de los ciegos. Amén. Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. Aleluya. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Gloria por siempre al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Queremos orar. Señor, te alabamos y te glorificamos en este nuevo día, en esta nueva oportunidad que tú nos das para conectarnos a través de este medio, dándote gracias por todo lo que estás haciendo en medio de cada familia, de cada uno de mis hermanos. Señor, toma tu lugar, toma tu control, que tu paz llene cada hogar, cada corazón y cada vida. Que este servicio, que la palabra que se comparte, y que aún la palabra cantada pueda ministrar los corazones de cada uno de mis hermanos. Fortalece, Señor, tú fortaleces las rodillas y levantas los brazos caídos. Tú, Señor, sanas a los enfermos y tú, Señor, salvas al alma dolida, Señor. Te damos gracias por lo que estás haciendo, porque a pesar de las tribulaciones y de las cosas que escuchamos y vemos, no solo en este país, sino en el mundo entero, sabemos que tú estás sentado en tu trono y queremos apelar a la confianza, que no es fanatismo, que no es locura, aunque quizá para el mundo y para el hombre natural no lo percibe y no lo entiende, pero nosotros queremos volcarnos a ti. Queremos, Señor, que tú tomes tu lugar, Jehová de los ejércitos. Dice tu palabra que dichoso el hombre que en ti confía, porque el que confía en ti no confía al aire, no confía en vano, en algo extraño, sino que Dios del cielo, tú estás reinando y tú eres el todopoderoso, el único Dios, y no hay nadie como tú. Recibe alto honor en este día, en cada día de nuestras vidas, que podamos expresar de Dios cánticos y alabanza y renunciar a toda queja, a toda duda que el enemigo también quiera aprovechar para invadirnos de afán, de ansiedad, de dudas, Señor, y de inseguridades. En el nombre de Jesús, porque tú, Dios, estás disponible para tu pueblo y nosotros somos tu pueblo, aquellos que hemos reconocido tu grandeza y aquellos que hemos dejado nuestra vida en el pasado para ir en pos de ti, Señor. Glorifícate, Señor, una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntase libre de poder alabar el nombre de Jehová en esta hora. Dios de fuego, Dios de fuego, el que abrió el mar rojo.
y de adoración al Rey, al que todo lo puede, porque Él está sentado en su trono y Él te conoce, pueblo. Gloria a Él. Yo entro al lugar más alto a través del Cordero de Dios, y entro tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al yo soy. Yo entro al lugar más alto a través del Cordero de Dios. Y entro tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al yo soy. Y Dios te adoro a ti, adórale, y te adoro a ti, y Dios te adoro a ti con todo, y te adoro a ti, y pues tu nombre es santo y santo, Dios, pues su nombre es santo, santo, Dios. Yo entro al lugar más alto, cántale, a través del Cordero de Dios, y entro tan solo a adorarte. Vamos a adorarle. Yo entro a honrar al yo soy. Yo entro al lugar más alto a través del Cordero de Dios, y entro tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al yo soy, y Dios te adoro a ti, te adoro a ti, y Dios te adoro a ti, te adoro a ti, y pues tu nombre es santo, y vamos a adorarle. Hoy declaras tu nombre por encima de toda situación, y pues tu nombre es santo,
Vamos, creas en tu hogar, crea en tu hogar, crea en tu hogar un ambiente de adoración para el Padre. Oh Dios del cielo. Sí, Señor. Sí, Señor. Del agua de vida que tú das, mi alma se seca en medio del desierto y donde no hay agua. Cántaselo a él, Espíritu. Espíritu Santo, ven a mí. Mi espíritu muere y clama a ti. Yo necesito del agua que fluye del río y de tu manantial. Dame de beber de ti, dame de beber de ti, Espíritu. Yo necesito del agua que fluye del río de tu manantial. Dame de beber de ti, oh dame de beber de ti. Yo necesito del agua que fluye del río y de tu manantial. Espíritu Santo, tengo sed del agua de vida que tú das. Mi alma se seca en medio del desierto y donde no hay agua. Clama en esta hora a él. Y Espíritu Santo, ven a mí. Mi espíritu muere y clama a ti. Yo necesito del agua que fluye del río de tu manantial. Oh, dame de beber de ti, oh dame de beber, oh dame de ti. Yo necesito del agua que fluye del río de tu manantial. Oh dame de beber de ti, oh dame de beber más y más de ti. Yo necesito del agua que fluye del río de tu manantial. Yo necesito del agua que fluye del río, de ese manantial que lava y limpia y que satisface nuestro ser. Oh, no hay nadie como tú, nombre que sobre todo nombre. Sí, Dios, grandioso es Él. Bendiciones a todos. Bendición, amados, que la gracia del Señor esté con ustedes, sea siempre quien le acompañe, su fortaleza en medio de todo tiempo. Reconocemos la grandeza que viene de parte de nuestro Señor y esa libertad gloriosa a la cual Dios ha llamado a sus hijos. Y de eso queremos hablar en este día, de esa gracia incomparable manifestando esa libertad que Dios ha dado a su pueblo. Y a manera de introducción,
pensamos en la primera carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Corinto, en el capítulo 8, el verso 1, donde empieza a hablar acerca de los litigios que se dan respecto al comer carne sacrificada a los ídolos como costumbre griega. A cada divinidad griega que se sacrificaban animales, estos animales eran vendidos porque los animales que se sacrificaban a esas deidades griegas procuraban siempre ofrecer lo mejor. Así que esa carne era muy solicitada también. Y Pablo les habla acerca de la libertad que nosotros tenemos en Cristo Jesús, pero también le habla de la conciencia débil de algunos respecto a ese tipo de carnes que eran sacrificadas a los ídolos. Sin embargo, también nos habla de el conocimiento que nosotros tenemos en el Señor, y que ese conocimiento que nosotros tenemos en el Señor no sea ocasión para olvidar el amor con el cual nosotros podemos alcanzar a alguien. A veces, por la conciencia de aquel débil en la fe, nosotros nos retraemos de algunas cosas para poder de alguna manera alcanzarlos también a ellos, porque la mayor ley que se manifiesta en este caso es la ley del amor. Cuando Pablo habla a los corintios respecto a eso, deja claro ese tema, pero también hay un contraste o una relación siguiente en la carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia. Porque las iglesias de Galacia, incluyendo Iconio, Listra, Derbe, se cree más que todo que fue la región de Galacia en el sur. De hecho, de ser así, esta es la primera carta que escribe el apóstol Pablo frente a la constante persecución de los judíos, de los judaizantes que se habían convertido a Cristo, tratando de imponer ahora la ley de Moisés a esos nuevos creyentes que no eran judíos. Y fue algo que persiguió y vivió la iglesia en el primer siglo de una manera férrea y constante. Probablemente se da un año antes del concilio en Jerusalén, de Hechos 15, así que Pablo escribe esta carta para traer luz y traer dirección también a esa iglesia creciente gentil que él había pues establecido o plantado en su primer viaje misionero. Porque Gálatas manifiesta la controversia más apremiante de la iglesia primitiva sobre la relación de los nuevos creyentes versus los gentiles, o los judíos judaizantes, esas leyes judías versus la forma de vida de los gentiles. En Gálatas capítulo 5, el verso 1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis sujetos nuevamente al yugo de la esclavitud. Habiendo sido libres por el Evangelio, por la predicación del Evangelio, por la manifestación de la revelación a través de Pablo en la vida de esta nueva iglesia, para alcanzar a Jesús, para conocer al Señor y entender que Cristo había en la cruz del Calvario pagado el precio necesario para nuestra salvación, no añadiéndole, no quitándole, sino entendiendo ahora que Cristo llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario para hacernos libres. Estad pues firmes. La posición del creyente frente a los embates, frente a aquellas cosas que reclaman un derecho sobre nuestra libertad. Pablo les escribe y les dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis sujetos otra vez o nuevamente al yugo de la esclavitud. Lo que el apóstol Pablo les está hablando. Gálatas es la carta constitucional de la libertad cristiana. De ahí tan importante que nosotros podamos estudiarla, leerla con mucho detalle, y más si es la primera carta que el apóstol escribe, en momentos donde la iglesia naciente está siendo atacada por aquellos judíos que se habían convertido al Señor, pero que imponían ahora también el cumplimiento de la ley para ser salvo, los ritos de la ley para ser salvo.
pasando por alto el hecho de que Jesús llevó todos nuestros pecados, pagó el precio que era necesario pagar por la libertad que Él nos ha entregado. Una libertad para servirle, una libertad para adorarle a Él, una libertad, amados, que nos permite a nosotros saber que hemos alcanzado esa esperanza. No hay algo más grande que entender esa obra de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta carta se proclama la realidad de nuestra libertad cristiana, la libertad sobre la ley, lo que la ley demanda de nosotros, porque la ley decía, si haces esto, si guardas la ley, por hacerlo vivirás. O sea, estaba condicionada de alguna manera a que el hombre tenía una participación. Por eso es que nos habla, hermanos, que no es por obra, para que nadie se gloríe. No tiene que ver con lo que nosotros hayamos hecho o lo que nosotros podamos hacer. Tiene que ver con lo que ya Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Y una vez que lo entendemos, y una vez que nos acercamos a Él, entendiendo que Él nos ha entregado una libertad, la libertad del precio de todo aquello que reclama un derecho sobre nuestras vidas. En el caso de los judíos, la ley que ni ellos mismos pudieron cumplir en todo su tiempo, quisieron luego imponerla sobre esta nueva iglesia naciente, la iglesia gentil. También la libertad, amados, que nos enseña esta carta es la libertad de la esclavitud del pecado. Y si del pecado, también de la muerte. El Señor nos hace libres de la condenación que trae el pecado sobre nuestras vidas, viviendo para Él, recibiéndole como Señor y viviendo para Él, libres del pecado. Y la libertad para luego servir al Señor. Es lo que Dios nos entrega y los creyentes de este primer siglo y sobre todo las ciudades que vivieron estos primeros embates en el primer siglo lucharon contra una doble identidad. La realidad de haber recibido a Jesús, haber entendido la obra de redención en la cruz del Calvario, que Cristo pagó el precio por nuestros pecados, habiendo entendido la justificación, lo que hemos alcanzado nosotros, justicia de Dios a través de Jesucristo, no por nuestros méritos, y cómo esto fue atacado luego, esa libertad, esa verdad del Evangelio de Jesucristo que Pablo estableció en estas iglesias de manera clara y contundente, luego era afectada esa libertad porque estos judíos luego llegaban diciendo que estaba bien, pero para ser salvo tenían que guardar la ley con todos sus ritos. Y ese es el escenario en el que se desarrolla toda la carta que el apóstol Pablo escribe a las iglesias de Galacia. Y recuerde, como mencionamos antes, que esta carta se escribe aproximadamente un año antes de Hechos capítulo 15, lo que fue el concilio en Jerusalén, donde se discute esto de manera más amplia, y luego los apóstoles en convenio con el Espíritu Santo envían cartas a todas las iglesias gentiles para que no se les estorbe, para que no se les inquiete en razón de tener que guardar la ley. Y se les determina de qué cosas ellos entonces tenían que guardarse. Y leemos también en la palabra, aquí en Gálatas, en el capítulo 1, dice, desde el verso 6 leo y dice, estoy maravillado, el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Porque todo lo que no provenga de esa revelación del evangelio dado por nuestro Señor Jesucristo y establecido en su palabra, amados, no proviene de Dios. Así que Pablo está asombrado de que ellos estén siguiendo unas noticias diferentes, un evangelio diferente el cual habían recibido ellos en el momento en que el apóstol Pablo les presenta a Cristo y les presenta también sus noticias, sus buenas noticias. Hubo algo que afectó sus conciencias, hubo algo que afectó sus vidas.
Y dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y aquí es donde nosotros necesitamos tener mucho cuidado, iglesia, porque siempre vamos a encontrar, no solamente en la iglesia de Corinto, de Galacia, sino aún hoy día, quienes reclamen derechos sobre nuestra conciencia, así como en Corintio, aquellas conciencias débiles que fueron afectadas por las carnes que se sacrificaban a los ídolos, y el llamado de Pablo a los que tenían reconocían esa libertad en Cristo, a no hacerla de manera exagerada que afectara la conciencia dentro de ese tema en particular de la idolatría y lo que se ofrecía a los ídolos. Ahora hablamos de otro tipo de libertad. Ahora hablamos del hecho de que hay quienes perturban, amados, nuestra libertad en Cristo Jesús. Porque no hay otro evangelio, sino que hay quienes quieren pervertir el evangelio de Cristo, presentando de alguna manera un reclamo de autoridad sobre nuestras acciones o nuestras actitudes que hemos ganado a través de los principios expresados en la palabra del Señor. Y aquí hay que tener entonces el cuidado, y como habla en un comentario reciente que vimos, el hecho de que a medida que vamos leyendo la carta a los Gálatas, necesitamos entender este conflicto del primer siglo. Hay un conflicto, en el primer siglo hubo un conflicto serio, conflicto entre la ley y la gracia, porque era necesario, si la gracia está siendo inaugurada, poder entender qué era la gracia, sobre todo para los judíos, y un conflicto entre la fe y las obras. Recuerde que ellos venían del hecho de si guardas la ley, por ella vivirás, por lo que haces. Sin embargo, la gracia dice que hemos recibido esa salvación ahora por fe. Así que ya no es por obras, es por fe lo que nos está diciendo las obras. Pero al mismo tiempo, tome en cuenta la semejanza con el presente, con el día de hoy. Como Pablo opte por defender la verdad del evangelio y rechace todos los que agregan o tuercen esta verdad. Usted es libre en Cristo. Entre a la luz y celébrelo, hermanos. Celebre la libertad que tiene ahora en el Señor. Una libertad para adorarle, para servirle, para obedecerle, para caminar en Él. Recuerde esto. Mas si aún nosotros, dice el apóstol, o un ángel del cielo, o anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Así que Pablo, si somos un poquito sutiles en el momento que entramos al estudio de esta carta, nos vamos a dar cuenta que el apóstol no respondía con un sí o con un no a las preguntas hechas, sino que más bien planteaba los principios, y es lo que realmente debemos buscar. Poder reconocer los principios de Dios a través de su palabra en esta carta también a los Gálatas. Buscar los principios de la gracia, buscar los principios de la fe, buscar los principios de esa libertad que hemos recibido nosotros en Cristo Jesús. Y como dice en el capítulo 5, el verso 1, estad pues firmes, firmes, como ya hemos hablado en otras ocasiones de qué se trata la firmeza. Firmes, firmes en esa libertad que hemos recibido de parte del Señor. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, porque ya fuimos libres, no vamos a volver atrás para tener a Cristo y también pretender seguir con las costumbres que antes teníamos, o que se nos quieran agregar ahora al Evangelio, a las buenas nuevas que hemos recibido nosotros del Señor.
otras ideas, otros conceptos. ¿De qué nos habla esta gracia? Primero, nosotros no podíamos alcanzar salvación por nosotros mismos, y Jesucristo se ofreció a sí mismo como propiciación por todos nuestros pecados. No había un sacrificio que pudiera agradar al Padre. Tanto así que en el antiguo pacto tenían que ser sacrificados constantemente animales por la culpa. Cuando Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre. Así que mi salvación está segura en el momento que recibí el señorío de Cristo en mi vida y me mantengo en Él. No hay que agregarle otras cosas. Ya el Señor pagó por nuestros pecados. El Señor nos justificó delante del Padre. Esa justicia que alcanzamos en Él y los pecados que pesaban en nosotros fueron imputados, fueron puestos sobre Cristo. De manera que cuando fue a la cruz del Calvario, lo que hizo fue pagar la culpa que nosotros merecíamos. La pagó en la cruz del Calvario. Este evangelio glorioso que Cristo nos ha entregado, amados, es lo que Pablo defiende para que no se le agregue, además de la obra de Cristo, otros hechos. La obra de Cristo es completa y la Biblia dice también que estamos completos en Él. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha. Otra vez, las costumbres y los ritos establecidos para ellos como nación quisieron imponerlo. Y Pablo les dice a los Gálatas que habían recibido al Señor, que habían recibido su evangelio y que ahora, amados, había una epidemia en Galacia de hombres circuncidándose, recibían el evangelio, venían los judaizantes y entonces se desató una epidemia de circuncisión en toda la región de Galacia sobre aquellos que habían recibido el evangelio. Y Pablo les dice, si se circuncidan, de nada les aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Han caído porque la ley no puede justificar al hombre. No podía hacerlo. Entonces por demás vino Cristo, es lo que está diciendo. Y nosotros fuimos justificados precisamente por la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y no importa en qué condición te encuentres hoy, aunque estuvieses en el lecho de muerte, en una cama de hospital o frente a una grave noticia en tu vida, amado hermano, amado amigo, si usted ha recibido al Señor, usted está pronto a verle cara a cara. Usted tiene asegurada esa obra y lo que pesaba en su contra para poder acercarse al Señor, Cristo lo llevó a la cruz del Calvario. No necesita agregarle ninguna otra cosa, solamente la fe, creer en nuestro Señor, creer en el cumplimiento de esa promesa que Dios nos dio y del cumplimiento de esa obra en la cruz del Calvario para alcanzar nosotros esa eterna y bendita salvación que no vino por la ley. No vino por guardar la ley, no vino por guardar el sábado, no vino por hacerse la circuncisión, no vino por guardar los ritos, sino que vino, amados, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entendemos ahora el conflicto que vivió sobre todo estas ciudades de la región de Galacia. Un conflicto entre ley y gracia, entre ley y fe, obras y fe, perdón. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión tampoco, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien, le dice Pablo a los Gálatas. Ustedes corrían bien. ¿Quién los estorbó para no obedecer a la verdad? Ustedes estaban firmes en la fe.
¿Quién los estorbó para no obedecer a la verdad? Hay una versión que habla de quién los fascinó, quién los embrujó para no obedecer a la verdad. Habiendo comenzado por el Espíritu, van a venir a acabar o a terminar por la carne. Al Evangelio no podemos agregarle otras cosas. Por más buenas que nos parezcan, por más buenas que les parecieron a nuestros padres, porque la obra de Cristo está completa. Y si Pablo le habla a los Gálatas y le dice, ustedes corrían bien, ¿quién los estorbó para no obedecer a la verdad? Eso nos lleva a nosotros también a pensar juntamente con lo que acabamos de leer en esa reflexión. Ese conflicto que tuvo el primer siglo y que probablemente nosotros los tengamos hoy también, quienes imponen algún derecho sobre nuestra libertad o los que imponen algunas tradiciones sumados al Evangelio de Cristo. Amados, Cristo fue suficiente en la cruz. La enfermedad no te puede retener. Eres libre en Cristo Jesús. La escasez no te puede controlar ni te puede detener. Eres libre en Cristo Jesús. Libre para adorarle, libre para servirle, libre para levantar tu mirada al cielo y clamar a tu Dios. Porque hay pensamientos que muchas veces se presentan, ideas que muchas veces se comparten, como que por haber hecho algo o por no haberlo hecho, Dios no me escucha ahora. Amado, basta que usted vaya delante del Señor. Se humille delante de Él, como dice la carta a los Hebreos. Acercaos pues confiadamente al trono de la gracia. Acércate a Él para hallar misericordia y encontrar gracia para el oportuno socorro. Ve a Él. Ve a Él. No procures cambiar algo sin antes ir a Él, porque si no lo estarás haciendo de tu propia cuenta. Y te tengo que decir hoy, nosotros no tenemos la fuerza necesaria para cambiar nada en nuestras vidas. Si así fuera, no hubiéramos necesitado a Cristo para que hiciera precisamente esto por nosotros en la cruz del Calvario. Cada día vamos creciendo, cada día vamos en aumento. Pero en el camino nos vamos a encontrar aquellos que van a pretender reclamar un derecho que no les pertenece por nuestra libertad. Y damos gracias al Señor que su obra en la cruz fue completa. Damos gracias al Señor que nos ha rescatado del presente siglo malo y llevado a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y Dios nos va abriendo ese telón, nos va discurriendo delante de nosotros aquellas bendiciones que Él ha preparado para nosotros en el camino. Y aquellas cosas que no entendemos, amados, le animamos a ir delante del Señor. Él es fiel, Él es justo y Él nos levanta en todo tiempo. Quiero tomar un tiempo para orar, amados, recordando siempre que el Señor es nuestra fortaleza. Y queremos orar por aquellos hermanos que en este momento están atravesando enfermedades, tiempos difíciles. Queremos levantar una oración a favor de ustedes. Padre, en el nombre de Jesucristo, nos acercamos a ti, Señor, teniendo plena convicción de esa libertad gloriosa de los hijos de Dios, la cual tú nos has entregado por medio de Jesucristo, dándote toda la gloria y toda la honra, sabiendo, Señor, que eres tú y a ti quien debemos, Señor, toda gratitud, toda alabanza y el que recibas toda la gloria de nuestra parte.
Señor, queremos unirnos como iglesia a favor de nuestros hermanos que hoy están atravesando momentos de enfermedad. Señor, extiende tu mano donde se encuentren, sea en sus casas o sean en los hospitales. Señor, extiende tu mano y trae libertad, Señor. Trae sanidad y sobre todas las cosas que ellos puedan en este tiempo, en su mente, en su espíritu, Señor, gozar de esa libertad que tú nos has entregado. Porque no es un lecho de cama, Señor, lo que nos ata. No es, Señor, la enfermedad ni aún la necesidad la que nos ata y nos limita, Señor, porque tenemos tu libertad, Señor, porque a libertad hemos sido llamados, oh Dios eterno. Y es lo que en esta hora, Señor, te pedimos por tu Espíritu Santo, Dios, que te manifiestes a esas vidas en esta hora, en el nombre poderoso de Jesucristo. Te damos gracias, Señor, y entendemos en la medida que vamos avanzando, que vamos escudriñando y vamos creyendo, Señor, cada día más a tu palabra, también descubrimos que en Dios siempre hay algo más. Bendición, amados.